Ahora nos toca hablar referente al marco de referencia contextual o el marco teórico, que es parte de nuestro capítulo número 2 de nuestro proyecto de investigación. Sí, este apartado es de los más sencillos, de los más prácticos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros es de donde realmente vamos a escribir toda aquella información en la que nosotros nos estamos basando de nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Y esta información pues sale directamente de libros, de manuales, de cualquier tipo de literatura en la que nosotros consideremos. Sí, es importante, es necesario que para ello nosotros, para evitar el plagio, pues tenemos que citar de manera correspondiente según las normativas APA. Sí, pero es importante reconocer que este marco referencial contextual o este marco teórico como tal es de donde vamos a meter toda aquella información que realmente requerimos, que realmente necesitamos, que en la que nos estamos basando para poder explicar la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Y esto debe de contar con cierto orden, claro que sí, debe de contar con cierto soporte, claro que sí, y también debe de contar con cierta relación. ¿Por qué? Porque la relación que tiene que existir es justamente con referente a lo que nosotros estamos investigando. Es muy necesario de que nosotros siempre consideremos que todo aquello, todo aquel proyecto de investigación que estemos trabajando, que estemos realizando, siempre va a tener un sustento teórico. Sí, es mentira de que nosotros partamos de nada, al menos de que estuviésemos trabajando con un proyecto de investigación de tipo este, ex- explorativa, que sería prácticamente empezar de cero y a partir de ahí empezar a trabajar todos los demás aspectos, ¿no? O sea, ir reconociendo, ir encontrando las variables, nosotros mismos describirlas, etcétera. Pero tenemos que considerar que toda investigación siempre requiere o siempre necesita de ciertos fundamentos, de ciertos principios que nosotros nos basamos. Y para esto, ahora, a muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿y cuántos libros debo de tener en mi proyecto de investigación? Eh, no existe un número máximo en la que pudiésemos especificar directamente cuántos libros o cuántas fuentes bibliográficas se requerirían, pero sí al menos deberíamos de manejar entre 10 y 15 cuando menos, ¿sí? Entonces, es por ese motivo de que de repente nos dicen, es que parece ser que estás utilizando muchos libros o muchos manuales o no estás proponiendo cosas, no, sí, o sea, no necesariamente es no que yo no proponga, porque al contrario, mis propuestas van a estar dentro de ese capítulo 4. Yo estoy sustentando toda mi información y estoy siguiendo de diferentes investigadores previamente trabajado mi tema. O sea, ¿qué quiere decir? Que realmente yo me estoy informando sobre lo que estamos manejando, sobre lo que se está trabajando y el cómo lo estamos llevando a cabo. Cómo de repente nosotros empezamos a argumentar cada, cada aspecto, ¿no? Y empezamos también a diferenciar los diferentes autores,
porque hay que recordar que no necesariamente los temas siempre tengan una misma ruta o un mismo enlace. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente puede haber que controversias o sistemas que se puedan contradecir de acuerdo con el autor. Y con ello, pues también aquí yo tengo que estar manejando y guardar una tendencia hacia con quién me voy a ir, o sea, con qué autor me voy a estar yo basando más mi teoría. Sí, entonces por ese motivo tendríamos que especificarlos y tendríamos que garantizar que dicha información realmente nos maneja de una manera práctica. Importante también dentro de esta información o dentro de ese contexto que nosotros utilizamos es el que como nosotros también tenemos que manejar los antecedentes teóricos, los antecedentes del problema, es muy necesario tener que identificar o reconocer cuáles son los principios del tema que estoy utilizando. ¿A qué me refiero con ello? Porque en muchas ocasiones habemos muchos investigadores que nos confundimos cuando hablamos de principios, cuando hablamos de antecedentes teóricos. ¿Por qué? Porque se va refiriendo a personas que fueron tomando en cuenta el tema de investigación y que ya lo han ido trabajando más y más. Entonces, pero de repente nosotros lo confundimos con quién, con la historia de la investigación. Y esto no es así. La historia de la investigación sigue siendo historia de la investigación y eso se va a una llamada marco teórico. Recordemos que el marco histórico. Recordemos que ese marco histórico nosotros en este tipo de proyectos de investigación no los redactamos. ¿Sí? Eso hay que considerarlo y hay que reconocer la pequeña gran diferencia entre el antecedente de mi tema y la historia de mi tema. Son dos aspectos distintos que se van a tratar. El que nosotros siempre tenemos que tomar en consideración y tratarlo serían los antecedentes, los estudios previos, los estudios anteriores que se han suscitado parecidos o similares a mi proyecto de investigación. Sí, entonces a eso se va refiriendo cuando nosotros hablamos de los antecedentes y de esta manera o de esta forma nosotros podemos ir hallando algunos resultados que previamente han encontrado otras personas que han investigado. ¿Sí? Con esto nosotros podemos partir de eso que hallaron previamente. Entonces, es necesario y es importante reconocer y encontrar a qué se refiere cuando nosotros hablamos de los antecedentes de investigación. Pero bueno, eh, el marco teórico, o sea, el capítulo 2 de mi proyecto de investigación, cuenta con dos elementos principales que nosotros vamos a redactar. Uno de ellos son los antecedentes teóricos de la investigación y el segundo son las bases teóricas. Primero, los antecedentes teóricos de la investigación era de lo que yo les argumentaba. Toda aquella investigación en la que ya se hicieron previamente parecidos o similares a los de nosotros. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que ya hay que recordar que nosotros no estamos inventando el hilo negro. Por ejemplo, si yo voy a hacer un plan de mantenimiento preventivo a un equipo XYZ, bueno, pues voy a tener que investigar si hay otras personas que hicieron planes de mantenimiento preventivo a equipos, tal vez XYZ,
o tal vez a otro tipo de equipo, ¿sí? El hecho de que estemos hablando de que el tema es mantenimiento preventivo, generar mantenimiento preventivo o diseñar planes de mantenimiento preventivo, entonces quiere decir que ya es algo preliminar o algo que ya se está utilizando parecido o similar a mi problema. ¿Sí? A eso se va refiriendo antecedente teórico. Y si yo logro encontrar una investigación donde, por ejemplo, generen o diseñen el plan de mantenimiento preventivo a ese mismo equipo X, Y o Z, pero que está dentro de otra organización, bueno, yo puedo partir también de los resultados hallados por el autor. O sea, de todos esos resultados que fueron encontrados por dicho autor y con ello yo ya puedo empezar a ahondar cada vez más y más sobre. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que no necesariamente voy a partir de un nada o de cero, sino voy a partir justamente de lo que ya se tiene previamente analizado. ¿Sale? Entonces, todo eso yo lo tengo que ir verificando. Ahora, ¿qué voy a copiar en mi proyecto? Bueno, voy a copiar ya sea los hallazgos, ya sea su conclusión, ya sea sus recomendaciones que está haciendo, ¿sí? Y de esta manera yo ya puedo utilizarlo como un antecedente teórico. Claro, no olvidándonos o recordando que también nosotros lo tenemos que citar. Aunque este tipo de citación que se utiliza aquí en los antecedentes teóricos de la investigación se hace haciendo referencia o haciendo mención a los cuatro elementos básicos del proyecto. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros tenemos que colocar el nombre de la tesis o del proyecto de investigación al que nosotros hacemos referencia, el año en el que fue redactado y o publicado, el autor que realizó dicho proyecto de investigación o tesis y también la escuela de la cual pertenece, de donde hizo su disertación, ya sea el sustentante a máster o el sustentante a doctor. ¿Sí? La intención es de que nosotros podamos partir de ese principio que se tiene. ¿Sí? Entonces, ya de ahí ya nosotros hacemos toda esa completa de sus hallazgos. Evitarse, repito, tenemos que evitar o confundir que los antecedentes teóricos de la investigación es la historia de la investigación perdón, la historia del objeto bajo estudio. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si yo estoy hablando del diseño de un plan de mantenimiento preventivo para una máquina, un equipo X, Y, Z, yo no voy a poner cuál es la historia del equipo X, Y o Z. Yo no me voy a poner a investigar por qué se generó o por qué se inventó ese, esa máquina o ese equipo. Yo no tengo por qué redactar o por qué decir para qué sirve o bajo qué métodos se utilizó, sirvió, etcétera. Sino aquí en esta parte, como repito, tenemos que utilizar únicamente si se ha generado algo parecido al, ya sea de lo que yo quiero lograr y de quien lo quiero lograr cuando estamos hablando de mi tema o del título, de mi título de mi tema que yo tengo desarrollado. ¿Sí? Entonces, eso es necesario que nosotros lo especifiquemos, lo tengamos previsto y lo estemos manejando en ella. ¿Por qué? Porque eso es nada más para mí y para cualquier persona que pueda leer mi proyecto de investigación, sirve como un antecedente o un preámbulo hacia lo que yo estoy desarrollando.
¿sí? Y que también tengo entendido de que pues se ha evaluado o se ha estudiado ese mismo tema en otros momentos. Entonces, ya con ello yo ya puedo redactar dicho proyecto de investigación, ya puedo redactar ese antecedentes teóricos de investigación que corresponde al 2.1 de mi proyecto que estoy realizando. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que pues ya me está brindando o ya me está manejando de que nosotros podemos ir más allá del propósito o de lo que nosotros estamos buscando. ¿Sale? Entonces, a eso se va refiriendo cuando buscamos un antecedente. Y aquí les pongo en esta filmina directamente qué es lo que ubicamos y qué es lo que buscamos. Bueno, antes que todo, buscamos siempre que esté relacionado con mi proyecto de investigación que estoy desarrollando. O sea, qué relación se tiene uno con otro. ¿Y qué voy a obtener de ello? ¿O qué voy a necesitar de ello? Bueno, pues van a ser, aparte del título que yo ya tengo, bueno, qué fue lo que persiguió, los objetivos que persiguió como tal, y también sus conclusiones o hallazgos que se tenían. Entonces, para esto, yo ya pude, o yo ya tengo relacionado de toda esa información o todo ese manejo de datos que me sirve a mí como preámbulo, ¿sale? Esto está basado directamente, pues, en los libros de metodología de investigación y esto también lo podemos hallar según Casta, Chirinos y Martínez en sus diferentes libros, diferentes fuentes de investigación. Ahora, cuando hablamos de las bases teóricas, que es el 2 directamente, bueno, pues esta nos indica o nos dice que es todo sustento, toda aquella información que nosotros tenemos para poder definir, conceptualizar, manejar o ubicar la situación que estamos abordando. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, de repente nosotros tenemos que, por ejemplo, repito y regreso de nuevo con la situación, si estoy diseñando un, un, este, un procedimiento, estoy diseñando un procedimiento directo que me haga el mantenimiento preventivo a un equipo X, Y o Z, pues ¿qué tendría yo que definir? Tendría yo que definir por ahí dentro de mis bases teóricas, pues, qué es el equipo, para qué sirve, cómo funciona, cuáles son las partes del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hablo de mantenimiento y se tiene que desmontar o se va a desarmar como tal, bueno, pues entonces eso en las bases teóricas tiene que estar especificado cuáles son los elementos o los factores que se tienen en ella y el cómo podemos nosotros autentificar o verificar si realmente de lo que se está hablando posteriormente lo 4 esté relacionado con la información que yo estoy manejando en el capítulo 2. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, pues justamente a poder ir definiendo todos los factores, todas las características directamente entre lo que nosotros teníamos o de cómo nosotros teníamos y los vamos llevando poco a poco para, para que se defina, para que se conceptualice, para que se conozca eh,
todo aquello que nosotros estamos manejando. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe o por qué se realiza en muchas ocasiones? Bueno, se realiza porque no necesariamente son personas expertas dentro de nuestra área los que leen nuestro proyecto de investigación. Probablemente por ahí pueda ser que los que estén leyendo nuestros proyectos de investigación, pues tienden a ser personas neófitas en ella, personas que no comprenden sobre su definición, personas que realmente tienen que reconocer o conocer la falla o identificar las partes y así se pueda llevar un poquito más allá de todo lo que se tenga, ¿no? Se tiene que empezar a verificar la postura tanto del investigador, pero todo ello también se tiene que justificar. ¿Por qué digo se tiene que justificar? Porque justamente es la definición, el definir de todo aquello que nosotros manejamos, el por qué lo manejamos, el por qué lo tenemos, hacia dónde lo llevamos o hacia dónde lo estamos generando. Todo eso para nosotros nos va sirviendo porque cada vez se va aumentando el entendimiento de mi tema, el entendimiento de mis variables, el entendimiento de los factores, el entendimiento del por qué quiero mover, quiero cambiar, quiero modificar, quiero argumentar todas las características que me están moviendo. Claro, aquí también hay cierta situación o ciertas características que tendríamos que considerar. Una de ellas, nosotros ya al tener cuáles son los objetos o los sujetos afines para poder definirlos, describirlos, el poder argumentar toda su fundamentación directa, bueno, se tiene que dar un orden total al momento, a esa información, que vaya de la información desde lo general a lo específico. ¿Para qué? Para que así el lector de nuestro proyecto de investigación pueda ir comprendiendo poco a poco de lo que nosotros estamos abarcando y de esta forma también pueda reconocer que nosotros estamos adhiriendo las variables que en las que se están hablando ya en ese capítulo 4 dentro de ella. Ahora, recordemos que toda esta información que ya está relacionada, que está clasificada, que está llevada de lo general a lo específico, recuerden que toda esta información también previamente es la respuesta a esos objetivos específicos que fuimos describiendo o que describimos o que escribimos directamente en el 1.32. Toda esa información sirve como base o sirve como sustento para lo que se redacta en mi capítulo 4. Entonces, no olvidemos toda la conceptualización, no olvidemos todo lo externo o todo lo que nos estábamos indicando en esos objetivos específicos. Aquí nosotros tendríamos que llegar a manejarlos, tendríamos que colocar todas las características, todos los factores, todos esos elementos y de esta forma, pues vamos a reconsiderar algo muy, algo comprensible, algo realmente que cualquier persona pueda entenderlo. ¿Esto qué quiere decir? Así como lo dice Gómez, Van Dyck, Díaz y Hernández, nos dicen que justamente pues vamos a necesitar activar todos esos conocimientos previos, toda la información previa, toda la conceptualización previa que se tenga
para llevarlo a una conceptualización propia, adoptarla. Por ejemplo, aquellos que somos neófitos en el tema, poder comprender de qué se trata y así adquirir ese proceso cognitivo, ese aprendizaje tema que se está desarrollando. Y no nada más es de decir, ah, plasmo todo y no lo estoy desarrollando, no lo estoy manejando. No, la idea fundamental es justamente que cuando nosotros jerarquizamos, cuando nosotros estamos utilizando las ideas, poder reducirlas, poder construir conceptos, poder tomar ideas. Yo como investigador empiezo a tomar nuevas ideas, nueva conceptualización, puedo sustentar todo lo que yo diga y así empiezo a generar juicios, empiezo a generar resultados, empiezo yo a generar este, acciones válidas, acciones que me van a apoyar para la finalización de mi proyecto de tesis, para que así pueda ser comprensible, pueda ser entendible.